Buenas noches, Mingú. Buenas noches, Mingú. Saludando batalla, la buenas noches. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte, el Palo Mayombe, donde el gangulero, a través de los años, ha podido expresar con sus patipembas o signos mágicos formas primitivas que antes nunca han sido dadas ni enseñadas por ningún religioso. Estas patipembas que vamos a enseñar aquí, que se remonta a sus raíces a cientos de años, no es más que la presentación de un espíritu principal de la enganga, donde podemos llamarlo para que acuda a nosotros en caso de una guerra de espíritu importante con algún palero que tenga algún gran valor. Esto quiere decir que no podemos utilizar esta firma solo para tener guerra con aquel tonto que dice que manda espíritu. Esto se utiliza para realizar una guerra en contra de un verdadero palero. Aquel palero que quiere destruirnos, aquel palero que quiere acabar con nosotros, por X razón, el palero en este Munanzo Congo ha utilizado este tipo de firmas para así vencer a esos tipos de enemigos. Si bien la presentación de una carabela o la representación de un inquisi en ganga de un muerto, utilizando los círculos en forma de lele y la representación de las diferentes flechas que están invocando al propio Isasi Sasi, 7 rayos en invocación de los ceros o los círculos ovalados, en la invocación de Mamá Chola, la caridad del cobre. Si bien estas representaciones de tratados o convenios, del tratado Yani Londenderé, que representa a Mamá Chola, que manda a Isasi Sasi 7 rayos a trabajar. Es cierto que estos convenios van más allá de los conocimientos de muchos ganguleros y hoy, gracias a Tatiraca Batalla Mundo, podemos aprender un poco más sobre esta cultura que ha dejado huella en lo más profundo de muchos cubanos, creyendo en la existencia de la vida después de la muerte y representando así los puntos más extremos que existen en estas manifestaciones. Los convenios o tratados de este Munanzo Congo, Munda Praga, Monte Tiene Garabato, Mombala, Endoque y Mayombe, enseña con pura sabiduría estas formas primitivas que han mantenido en jaque a muchos ganguleros en una guerra con este Munanzo Congo. Podemos ver arriba que representa 4 rayas, las 4 rayas representativas del espíritu que está trabajando, que es palero, que en vida ese espíritu era palero. Podemos ver las diferentes flechas a los costados, donde tienen 8 ceros o 8 ceros ovalados, que está representando a Mamá Chola, junto a la quillumba o cabeza o espíritu que representa en medio, donde aparece también 4 ceros que están ovalados representando así a Mamá Chola. En el centro podemos ver 9 rayas que están representando directamente a Centella, la dueña de los espíritus. A los lados, estos 2 círculos que aparecen también representan a Mamá Chola en la representación del Munanzo Congo, Munda Praca, Monte Tiene Garabato, Mombala, al cual los convenios son del Entoto Yaca. Por eso, cada vez que vemos este círculo con diferentes muecas alrededor, esto está representando a mi Munanzo Congo, al cual ustedes están utilizando firma de ella y que es menester ponerla cuando usted realiza un trabajo. Las 9 flechas que aparecen encima de la cabeza de la quillumba o la representación de ese muerto significa que es un muerto de jerarquía. Sabemos que la enganga tiene 4 espíritus principales que en vida ellos eran paleros. Estos gobiernan
a los otros espíritus, que muchos de ellos son paleros y otros no son paleros, que viven en la enganga, gobernados y esclavizados por estos espíritus. Al utilizar esta forma de trabajo, al cual podemos ver el entango al sol o la lemba, la luna, o podemos ver estos bisongos o cruces que aparecen en representación de los propios espíritus que vamos a estar utilizando. Esta forma que podemos ver, le entregamos directamente al espíritu estos signos al cual van ellos a trabajar con ellos. Esto representa que la fortaleza de este espíritu va a ser sumamente más fuerte que otros espíritus. Por eso, estas patipembas utilizadas, llamadas tratado Yaní, Yaní lo entenderé, que significa mamá chola manda a Isasi Sasi, 7 rayos, a que trabaje en una guerra directa que tenga el tata del Munanzo Congo. Estas patipembas utilizadas de esta forma, siempre hemos enseñado otras patipembas, pero no este signo que está representando el poder de los espíritus principales, espíritus de jerarquía que tiene la enganga. O sea, que estos tratados nada más se pueden utilizar cuando usted esté en algún grave peligro con algún palero que verdaderamente sabe lo que está haciendo y le está haciendo una gran brujería a usted para matarlo. Si bien hemos hecho diferentes tratados en base a los conocimientos que tenemos y nos damos cuenta que en realidad hay muchas cosas que nosotros desconocemos. Esto nos lleva a estar un paso con precaución adelante de las cosas que nosotros podemos realizar. En las guerras o extremos casos, estas firmas o patipembas son utilizadas realmente para la huanga o guerra que tengamos para podernos defender de los ganguleros, aquellos que son ganguleros mayores que tienen gran fortaleza en sus engangas. Mientras tanto, puede ser utilizado solo la enganga con estos 4 muertos principales. Esto significa de que solamente estas patipembas son utilizadas para espíritus de jerarquía de la enganga. Lo volvemos a repetir, la enganga tiene 4 espíritus principales. Ustedes tienen que saber sus nombres. Y o esos espíritus son dados casi siempre por el tata o padre enganga o su padrino. Si bien cuando usted tiene una enganga, el espíritu de usted principal, que en vida era palero, también muchas veces puede poner esos espíritus. Esto significa que vamos a estar relacionados con espíritus de jerarquía, no simples espíritus que buscamos a la funeraria o al cementerio. No, estos espíritus en vida eran ganguleros, mayumberos, paleros y tienen un gran poder. Por eso hacemos obsequio de estas patipembas a estos espíritus para que sean ellos procesados en la misma patipemba o signo y ellos mismos se conviertan en lo que podemos decir que son estos signos fundamentales en una guerra cuando tenemos guerra con otro gangulero mayor. Un % alto de estas patipembas jalan las corrientes fuertes de la enganga o del caldero o de la prenda, como otros la conocen, para así poder transmitir ese poder que va a estar, como dice, perjudicando a la persona que nosotros le hagamos el tratado. El tratado Yembe, Funfu Merende, tratado Macandá, que huria a las personas con 9 flechas, el poder que ejerce
en una guerra, estos espíritus o muertos o inquisis de enganga convertidos directamente en espíritus malos. Esto trae consecuencias funestas a los convenios o tratados que se hacen delante de la enganga de usted o otra enganga. Sabemos que todos los convenios o tratados son aceptados por todos los fundamentos de enganga que existen, sin importar el Munanzo Congo que los tenga. Por eso muchas veces son robados estos convenios o tratados por otros ganguleros, y esto le da fortaleza o más fortaleza a los fundamentos que posee el enemigo en caso que se utilice estas patipembas o signos mágicos. Es cierto que el tratado Yenbe, que es el tratado malo, el tratado Yenbe Funfun Merende, que representa el convenio o tratado con el propio tratado de Guatariamba o Chosi San Norberto, el cazador que siempre da en el blanco, el que nunca falla. Los tratados Macandá, que uria a las personas. Cuando realizamos este tipo de trabajo de esta índole, solo, lo repetimos, lo podemos realizar con espíritu de jerarquía que tiene la enganga. Estos espíritus son entregados cuando usted le entregan su enganga, con su nombre y los convenios o tratados que entrega esos espíritus principales, muchos de ellos existiendo el espíritu Banfume, el muerto principal de la enganga. Claro que estos tratados o convenios, siempre que se hagan, tienen que ser delante de la enganga. Pueden prenderse velas dentro de estos tratados o convenios de estas patipembas, o pueden arrearse con fula, con pólvora o en tumbo alcohol. En vez de echar aguardiente, malafo o en cese vino seco, echamos chamba, el beberaje especial que urian los vivos y los muertos, que fortifica y que vivifica estos tratados o convenios de las patipembas o signos al cual estamos utilizando. Llevándolo a un mundo desconocido, hemos tratado las representaciones de los espíritus, pero no hemos enseñado esto que es tan fundamental en los conocimientos que tiene el palero para su defensa en contra de un enemigo, o simplemente también se puede ser utilizado para convenios o tratados para resolver problemas a las personas. Willy yo dicen ganga, kiako dice abue, dice androla, dicen kunalombo, mamaku welango. Ya va femba en toto, mamaku welango. Buena ñoca, vitite dilongo talanquera, tata cheche, mamba que uri en sila, o kuma talanquera. Los taten bonda dicen tatiraca de munda placa, ya cana funda en kele kuna manguaco, ya kunana furun bendime, ya leco cana ya coca, ya solimba duramamba. Ya cancumba pundanga, dice baguindabela, dicen saquempeños, dicen rompecompone. Dicen son los propios, dicen nen que el mismo en bala, son los propios indoques los que cuentan en combo. Willy yo para todos los tataitas dicen tata, dicen yay. Taquembonda dicen de Cunanchila. Dice pa' que dicen carajo, dicen puto, dicen fumbe. Dice pa' que en fumbe dicen Sara, dicen cheche, dicen bachiche. Dicen buenas noches, Mingú, buenas noches, Mingú, saludando batalla, la buenas noches. Es bueno y es importante siempre escuchar al Tatiraca Batalla Mundo, ya que no tiene ningún ánimo de lucro, ya que enseña lo verdadero de estas manifestaciones, al cual entendemos con claridad las expresiones de este Tata. Yo sé que existen
otros tatas que gozan de un gran prestigio, pero el Tata Iraca nos está enseñando y nos está demostrando paso a paso el camino que sigue estas patipembas o signos y para lo que son utilizados. Nosotros no utilizamos firmas del libro de Lidia Cabrera, nosotros no utilizamos firmas de que la dijo fulano ni que la dijo ciclano, nosotros utilizamos las patipembas o signos de la cartilla del Tata Iraca Batalla Mundo. Y eso es importante porque enseña a las personas a cómo poder defenderse en un momento determinado. Si bien estos signos son transmitidos directa o indirectamente al espíritu en convenios o tratados que nos llevan más allá de la fortaleza de un espíritu común que utilice el Tata. Si bien con esta flecha que atraviesa la mitad de la cabeza de este espíritu que transmitimos en forma de S para así invocar a Sarabanda, al dueño del monte, del hierro y del monte, San Pedro, en el sincretismo cristiano. Cuando realizamos esta invocación de estos inquisis de Nganga o inquisis malongo o espíritu capaz de destruir una persona en un corto periodo de tiempo, hemos invocado y hemos pedido permiso a la propia Nganga. Sabemos que la Nganga, nosotros mandamos al espíritu y la Nganga obedece. Eso es importante para el gangulero que sea escuchado por los espíritus que ellos trabajan por medio de estos convenios tratados que van más allá del poder de algunas patipembas que son simples y sencillas. Podemos decir que estas patipembas o signos le transmiten directo al espíritu, convirtiéndolo en una propia patipemba o signo, al cual cuando llega al enemigo o a la persona, llega de esta manera y se apodera de la persona desde la cabeza a los pies, encajando esta flecha en su propia lucena o cabeza del enemigo o de la persona. Claro que muchas personas van a estar inconformes con estas cosas que estoy diciendo, porque realmente se van a ver, como decimos, precisados a que si va a echar brujería la tiene que echar de verdad. Si va a hacer un arreo lo tiene que hacer de verdad. Porque entonces cuando usted la arree, lo mismo con entumbo, alcohol o con fula, este tipo de signo a la persona, al enemigo, esto va a tomar la cara de la persona y esta flecha va a estar encajándose dentro del cuello y va a estar perjudicando directamente al cuerpo de esa persona. Por eso solamente utilizamos a estos signos con los banfumes, con el banfume o muerto principal o con los espíritus, los 4 espíritus principales que existen en la Nganga, que gobiernan a los otros espíritus que viven en la Nganga. Esto significa que todos los espíritus que viven en la Nganga no son paleros. Existen unos cuantos espíritus de estos que son entregados muchas veces por la propia Nganga Padre y son entregados muchas veces hasta por sus espíritus protectores que en vida fueron paleros, aquellos espíritus africanos. Estemos claros en todo esto porque vamos a aprender una cosa más. A pesar de que le puedo enseñar este video, le puedo enseñar estas formas primitivas, tiene usted que tener precaución en hacerlas para aprenderlas de esta manera, con los convenios y en B,
funfun merende, tratado macandá, que se uria a la persona. Estos son trabajos, este trabajo directamente utilizado para vencer guerras en contra de esos enemigos que son fuertes, no aquel tonto palerito que dice que arrea espíritu y que cómetelo y esa cosita, eso no funciona. Esto funciona de esta manera, porque de esta manera se me fue enseñado a mí y a quien se lo enseñaron a mi padrino, se lo fueron enseñando a él. O sea que esta tradición viene de cientos de años atrás, que ha sido oculta por muchos ganguleros, al cual nunca utilizaban nada más que signos en sus patipembas. Siempre que hagamos este tipo de patipemba, podemos ponerle un embele, podemos ponerle la vitita inmenso, la empaca en Zara, podemos poner una tijera, podemos tener todo tipo de fundamentos de la enganga o piezas de la enganga, podemos utilizarlo en estos signos. Claro que como le estoy enseñando a utilizar el signo, no quiero que se pierda ningún detalle para que así mismo lo tengan en su libreta, en su cartilla y lo tengan para ustedes y no lo entreguen a otras personas. Solo estos signos son utilizados los padres en ganga. Ningún engueyo puede utilizar estos signos porque en ningún momento le van a hacer caso. Así que si usted es engueyo, vaya haciéndose tata para que pueda adquirir esa fuerza y ese poder que es transmitido por estos signos y que de un modo o de otro extrae la fuerza de la enganga para combatir a su propio enemigo. Como hemos dicho y volvemos a repetir, esto no se utiliza para aquel tonto palero que dice que es brujero, que sí, que eso no se le hace caso. El que dice que es muy bárbaro, ese no se le hace caso porque ese no sabe nada. Los bárbaros hacen brujería y no lo dicen. Así como me enseñaron a mí, así como lo estoy enseñando yo a ustedes. No quiero que cometan el error de que estén presumiendo de lo que ustedes son. Usted haga la brujería, usted es el único que tiene que tener la prueba. Y si por casualidad usted tiene banfume que sepa su nombre, puede implorarlo, llamarlo para que éste esté presente materialmente en sus trabajos. Si bien tiene al mayordomo o al ganquizo o al baconfula, aquellas manos derechas de usted cuando usted tiene su munanzo congo, tiene a la yayi, pueden transmitir mayor poder a estos convenios o tratados. Muchas veces se hace un trabajo y se llaman y se solicitan 4 tatas para que estos pongan la firma que ellos tienen de su munanzo congo y les sirvan de más fortaleza al trabajo que se hace. Si bien los convenios, Yembe, funfun merende, tratado de Ochosi, al cual vemos este triángulo, la flecha, y vamos a hacer también un cuadrado donde vamos a invocar a mamá, a madre de agua o mamá Umbó, en el sincretismo llamada la Virgen de Regla. Aprender es tan importante en esta religión que quedamos sorprendidos de todas las cosas que no sabemos y que están presentes y que por una razón u otra ustedes la han podido aprender y yo la he podido dar. Claro que existen otras más firmas que no se las voy a dar, pero sí estas patipembas o signos son importantes de que usted la tenga en su libreta, en su cartilla, para realizar un trabajo en un momento determinado como última opción que usted tenga. Esto no se utiliza cada 5 minutos, hace esta firma,
para mandarle arreíto, muertecito a la gente, ni nada de eso. Uno no está en eso, de estar echando muerto a la gente por gusto, ni que yo soy palero, que yo soy cheche bacheche, y que yo me voy a uriar a la Muana o a Mundele, o que voy a meter un arreo que tú verás ahora, que va a ser de madre, y no, nada de eso. Usted callado siempre. Usted cállese lo que hace. Para que esos espíritus en un momento dado, un momento determinado, le tengan la confianza en usted y ellos le entreguen a usted conocimientos que yo ni voy a saber, porque se lo va a entregar su propio espíritu, su propia protección africana. Claro que ellos se van a sentir esos congos de usted bien contentos porque van a adquirir conocimiento que ellos pueden también en la parte cuando usted trabaje, ellos van a ayudar por medio de estos signos patipemba. Acuérdense de mencionar al Tatiraca Batalla Mundo, del Munanzo Congo, Munda Praca, Monte tiene Garabato, Mombala, en Doquín Mayombe, para que sean escuchados cuando usted realice esos signos. Cada mueca o cada raya que hacemos en representación de la propia centella, si son 9, o en representación de 7 rayos, si son 7, o en representación de 4, si son espíritus que son paleros, que tienen jerarquía en este Munanzo Congo. La representación de la ñoca juega una parte importante en este signo, donde verdaderamente este signo espiritualmente se encaja en la cabeza, en la cara de la persona, y con las flechas lo cubre a la espalda y la atraviesa el cuello del enemigo. Las estrellas de Sarabanda que aparecen arriba en la invocación de Sarabanda, en la representación de remolino, de centella, para así llevar estos espíritus en contra de ese enemigo capaz de en un momento determinado perjudicarnos. No cabe duda alguna que estas formas primitivas están dando el poder y la fuerza necesaria a su trabajo, utilizando estos signos de fortaleza que aparecen al lado de la quillumba, junto a la flecha de Guatariamba, junto al triángulo de Guatariamba y junto al cuadrado de Mamá Umbo, llamando así a los muertos, con 9 rayas en la invocación de la propia centella junto a esta flecha que aparece. Recuerden que todo patipemba debe tener entrada y salida para que el espíritu pueda salir. No puede hacer solo una patipemba para un solo lado. Tiene que haber entrada y salida para que los espíritus puedan entrar y salir y trabajar en la invocación que usted está haciendo de las patipembas o signos mágicos. También quiero decir que he estado descansando un tiempo, pero verdaderamente casi no me han dejado. Yo quería coger más tiempo. Pero bueno, vamos a ir presentando estas formas primitivas que le van a ayudar a usted en el término que usted es palero. Puede ver que el signo está, a pesar de que es la quillumba, la representación del muerto está separado por un círculo de lucero, el cuyo o lucero miramundo o lucero miramontaña o lucero madrugada. Como hemos dicho, este signo se pega en la cara de la persona espiritualmente y con las flechas doblan y se le meten a la espalda de la persona junto a la invocación del propio Sarabanda, al cual juega una parte también importante en este trabajo.
yengue, saramagüe, paso paso, llegó, yengue, saramagüe, con mi maña, llegó, yengue, saramagüe, escuchan cuentos, llegó, yengue, saramagüe, de lonfinda, llegó, yengue, saramagüe. En la vida del gangulero es importante respetar a los mayores. Podemos ver esta quillumba también, que representa a un espíritu que no tiene jerarquía. Aquí podemos darnos cuenta que el espíritu que no tiene jerarquía, esta quillumba que aparece aquí a mano derecha, y esta que aparece a mano izquierda, que sí juega una parte importante en los signos que hemos representado hoy. Un salam aleikum para todos los tataitas, para todos los tatas, para todas las yayis, para todos los engueyos, y que Zambiampungo, cutar en todo un día me da agüe. Agüe son agüe y mañana son mañana. Si te apura, hijo, no llega. Aprende para que puedas mandar. Ganga, mira el reloj, ganga, las horas son